Tras un emocionante 2024, 2025 se perfila como uno de los años más importantes para Bitcoin hasta la fecha. Un presidente pro Bitcoin se acaba de hacer con el poder en la Casa Blanca y por fin podríamos ver un telón de fondo regulatorio claro para las criptomonedas en los Estados Unidos. Pero, ¿y si te dijéramos que hay algunos riesgos que mucha gente ni siquiera está considerando? Riesgos que podrían ser una amenaza para el rally de BTC y que deberían estar en tu radar. Pues bien, hoy adoptaremos una visión contraria sobre el potencial de Bitcoin. Al fin y al cabo, merece la pena ver la realidad desde todos los ángulos. ¿Vamos allá? Empezaremos diciendo que nada en este vídeo debe tomarse como asesoramiento financiero o de inversión. Este vídeo, ciertamente bajista, sirve para informarte sobre los posibles desafíos a los que podría enfrentarse BTC. No obstante, nadie puede predecir el futuro. Por tanto, asegúrate de hacer tu propia investigación. La primera amenaza para el rally de BTC en 2025 es que los Estados Unidos no establezcan una reserva de Bitcoin, una promesa que el presidente electo Trump hizo durante la conferencia de Nashville del año pasado y que disparó el precio de BTC. Aunque los detalles de la reserva siguen sin estar claros en el momento de grabar este vídeo, la ley Bitcoin 2024, presentada por la senadora Cynthia Lummis durante la campaña de Trump, esbozó un plan para que los Estados Unidos compren 1 millón de BTC en un plazo de 5 años para establecer una reserva estratégica de Bitcoin o SBR por sus siglas en inglés. El gobierno no podría vender BTC durante 20 años, excepto para pagar su deuda de 36 billones de dólares. La cuestión es que crear una SBR no es tan sencillo. Es probable que haya desafíos regulatorios y resistencia en ese lado, a pesar del fuerte aumento de políticos pro Bitcoin. Esto es algo que Mike Novogratz, el CEO de Galaxy Digital, señaló al compartir su escepticismo sobre la aprobación de una reserva. Mike tampoco es el único escéptico. Otros expertos han expresado su preocupación con respecto a la creación de una SBR, advirtiendo del peligro de que el gobierno gaste billones de dólares en BTC, especialmente si ello implica emitir más deuda o vender inversiones a pérdidas. Para ser francos, se podría dar un mejor uso a ese dinero. Otros argumentan que la volatilidad del Bitcoin lo hace inadecuado para una reserva estratégica que se supone debe proporcionar estabilidad durante la incertidumbre económica. Para otros, la ley Bitcoin plantea dudas sobre el papel del gobierno en los mercados especulativos, ya que se convertiría en un actor importante en una clase de activos volátiles y sentaría un peligroso precedente. Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que el Banco Central de los Estados Unidos no puede poseer legalmente BTC, descartando por completo la idea. Esta respuesta se alinea con la postura cautelosa de la Reserva Federal sobre las criptomonedas y provocó la caída del precio de BTC desde su máximo de $108,000. Esto nos da una pista de cómo reaccionaría el precio de BTC si se rechazara por completo una SBR. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que sin el aparente respaldo de una SBR, las instituciones podrían dudar en adoptar Bitcoin, frenando potencialmente la inversión institucional, un factor clave en el rally de BTC hasta ahora. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. Paradójicamente, la creación de una reserva podría ser perjudicial para Bitcoin a largo plazo. Lo sabemos, una barbaridad. Presta atención. Según el respetado analista Nick Carter, una SBR no solo es improbable, sino que también es una mala idea. Para quienes no están familiarizados, Nick también acuñó el término Choke Point 2.0, del que puedes aprender más siguiendo el enlace que hemos dejado en la descripción. Nick argumenta que la creación de una SBR sería una señal de la falta de confianza del gobierno de los Estados Unidos en el dólar. Aunque eso podría parecer una victoria para Bitcoin, en realidad podría desestabilizar los mercados mundiales y perjudicar a la economía en su conjunto, afectando en última instancia a muchas inversiones, en particular a los activos de mayor riesgo como las criptomonedas. Nick también dice que, en primer lugar, no hay ningún argumento real para crear una SBR. Como señala, citamos, el dólar no se está hundiendo, de hecho está prosperando. El índice DXY ha estado subiendo durante los últimos 15 años aproximadamente.
Añade que, citamos, los Estados Unidos están haciendo crecer su PIB en relación con el resto del mundo, especialmente Europa, que está en lento declive, y China, que se enfrenta a una grave crisis económica. Ahora bien, aunque todo esto pueda sonar un poco catastrofista, hay un resquicio de esperanza. Y es que Trump anunció la creación del Consejo Presidencial de Asesores para Activos Digitales, conocido como el Consejo de las Criptomonedas. El papel de este consejo incluye fomentar la innovación, desarrollar regulaciones y coordinar políticas entre el Congreso, la SEC, la CFTC y la Casa Blanca. También supervisará la creación de la SBR, reduciendo la resistencia y garantizando la integración sin problemas del Bitcoin en el sistema financiero de los Estados Unidos. Por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, pulsa los botones de me gusta y suscripción y activa las notificaciones para no perderte el siguiente. El segundo desafío al que podría enfrentarse BTC en 2025 es que los principales gobiernos vendan sus tenencias de BTC. El más destacado es China, que posee 190.000 BTCs, solo superada por los Estados Unidos, con 198.000 BTCs en el momento de realizar esta grabación. De todos modos, China podría vender su BTC en respuesta a las políticas internacionales propuestas por Trump, como el aumento de los aranceles de los Estados Unidos sobre los productos chinos, una posible escalada de la guerra comercial que comenzó durante la anterior administración Trump. Trump ha propuesto un aumento del 10% de los aranceles sobre las importaciones chinas y un posible arancel general del 60% sobre todos los productos chinos. También planea endurecer las restricciones al acceso de China a microchips y productos de alta tecnología fabricados en los Estados Unidos, al tiempo que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas, especialmente las que desarrollan IA para aplicaciones militares. En respuesta, China ya ha tomado represalias imponiendo controles a la exportación a empresas militares de los Estados Unidos e investigando a importantes empresas de este país, como Nvidia, por posibles violaciones de la ley antimonopolio. Lo más increíble es que algunos informes sugieren incluso que China podría debilitar deliberadamente el yuan para compensar el impacto de los aranceles de los Estados Unidos. ¿Pero qué relación tiene todo esto con Bitcoin? En pocas palabras, China podría deshacerse de sus enormes reservas de BTC para hacer caer deliberadamente el precio, sabiendo perfectamente que esto haría quedar mal a Trump, simplemente porque asustaría al mercado, haciendo que el precio del BTC se hundiera. Una caída significativa del BTC provocada por las acciones de China podría socavar las políticas pro-Bitcoin de Trump, dañando su reputación. Además, el uso de BTC por parte de China como palanca contra los Estados Unidos podría intensificar las tensiones, desencadenar represalias y crear aún más caos en el mercado. La salvedad a tener en cuenta es que China podría seguir su ejemplo y crear su propia reserva estratégica de Bitcoin en lugar de vender sus BTCs. Algunos funcionarios de Hong Kong han argumentado incluso que esto protegería la seguridad financiera tanto de Hong Kong como del continente. Por supuesto, China no es el único país que deberíamos vigilar. El Reino Unido, que posee 61.200 BTCs, ocupa el tercer lugar en reservas mundiales de BTC. Si aumentan las tensiones entre el Reino Unido y los Estados Unidos, el Reino Unido podría considerar la liquidación de algunas de sus tenencias. Esto puede parecer improbable hasta que tienes en cuenta las críticas abiertas de Elon Musk a Keir Starmer y a la política del Reino Unido. El papel de Musk como asesor clave del presidente electo Trump confiere a sus opiniones un peso considerable. Sus repetidos ataques a Starmer y al gobierno laborista podrían aumentar la tensión entre ambos países, dañando la tradicional relación especial. Esta tensión podría hacer que el gobierno del Reino Unido vacilara a la hora de relacionarse con los Estados Unidos o viceversa. En consecuencia, el Reino Unido podría verse obligado a liquidar sus tenencias de BTC para financiarse, ya que no podría apoyarse en los Estados Unidos. Elon también se ha involucrado en la política alemana, pero allí no hay riesgo, puesto que ya han vendido su BTC. Pero recuerda que el mercado se atascó mientras Alemania vendía sus 50.000 BTCs, que son menos que los 61.000 BTCs del Reino Unido. Da para reflexionar. Ucrania también presenta un riesgo potencial, aunque por razones diferentes. Con siguiente mayor titular con más de 46.000 BTCs,
podría verse obligada a vender para apoyar a la población civil, estabilizar su economía o financiar su actual conflicto con Rusia. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. El tercer riesgo para el rally del BTC en 2025 es una venta forzosa de BTC por parte de una empresa cotizada, lo que podría desencadenar el pánico en el mercado y una venta a gran escala. Nos viene inmediatamente a la mente MicroStrategy, ya que posee una de las mayores reservas de BTC del mundo. Ahora mismo, la empresa posee la asombrosa cantidad de 446.400 BTCs y lo más probable es que sea una cantidad superior en el momento en que veas este vídeo. Para contextualizar, la preocupación por que MicroStrategy venda su BTC existe desde hace tiempo y se debe a varias razones. En primer lugar, indicaría que la postura extremadamente alcista de Michael Saylor sobre Bitcoin podría estar suavizándose. Esto probablemente provocaría que los inversores se preguntaran qué peligro ve Saylor en el horizonte y como consecuencia entrarán en pánico al vender. Por otra parte, hay a quienes les preocupa la cantidad de BTC que MicroStrategy podría vender en el mercado y son muchos los que se preguntan hasta qué punto es sostenible la estrategia a largo plazo de la empresa. Afortunadamente, es poco probable que MicroStrategy se vea obligada a vender su BTC gracias a la forma en que está estructurada su deuda. La deuda de la empresa consiste principalmente en bonos convertibles no garantizados. En pocas palabras, MicroStrategy pide dinero prestado sin utilizar su BTC como garantía, lo que permite a los prestamistas convertir los préstamos en acciones de MSTR si las acciones obtienen buenos resultados. Esta estructura reduce el riesgo de liquidación forzosa del BTC, incluso si cae el precio de las acciones, ya que la deuda no está ligada a las criptomonedas. Hablando del tema, ha habido muchas preocupaciones en el pasado sobre el impacto en el precio del BTC si MSTR empieza a tambalearse. El motivo es que MSTR sirve básicamente como sustituto apalancado para exponerse a BTC. Hay quienes creen que dado que el precio de MSTR está tan fuertemente correlacionado con BTC, una caída del precio de las acciones de la empresa repercutiría por tanto en BTC. No obstante, la correlación entre MSTR y BTC es solo eso, correlación, no causalidad. Aunque los precios están muy correlacionados, la capitalización de mercado de BTC es mucho mayor, lo que significa que la rentabilidad de MSTR no puede influir directamente en el precio de BTC. Como mucho, podría afectar brevemente al sentimiento del mercado, pero es poco probable que cause un crash a largo plazo en el valor de BTC. En cualquier caso, MicroStrategy no tiene previsto vender a corto plazo. De hecho, Saylor pretende acumular aún más BTC mediante su recientemente anunciado Plan 21-21. Esta estrategia implica recaudar $42.000 millones para 2027, divididos a partes iguales entre 21.000 millones de acciones y 21.000 millones en renta fija. Por supuesto, hay otras empresas cotizadas a tener en cuenta. Por ejemplo, Marathon Digital, una empresa de minería de Bitcoin con más de 44.000 BTCs. También está Riot, otra empresa de minería con más de 17.000 BTCs, o Block, una empresa de cadena de bloques propiedad del fundador y ex CEO de Twitter Jack Dorsey, que posee más de 8.000 BTCs. En cuanto a Marathon y Riot, la razón por la que podrían verse obligadas a vender es para cubrir costes operativos o actualizar sus equipos de minería. Mientras tanto, Riot podría verse obligada a vender su BTC para cubrir los costes de cualquier cambio en su estrategia empresarial. Si alguna de estas empresas se ve obligada a vender Bitcoin, todas las miradas se volverían hacia MicroStrategy, lo que, como hemos mencionado, probablemente perjudicaría a su cotización y al sentimiento del mercado. El lado positivo es que es poco probable que esto ocurra. En el caso de Marathon y Riot, son literalmente empresas de minería de Bitcoin.
Es bastante probable que se produzcan algunas ventas para cubrir costes, pero en el gran esquema de las cosas habrá más BTC entrando que BTC saliendo. Mientras tanto, Block anunció una estrategia DCA en mayo del año pasado, así que ha estado acumulando BTC activamente. También vale la pena señalar que Jack Dorsey se inspiró en la postura de Saylor sobre BTC y rápidamente siguió su ejemplo en 2020. Si Dorsey sigue en esa dirección, entonces es muy poco probable que Block venda pronto. El cuarto riesgo para el rally de BTC en 2025 es la posibilidad de que Satoshi Nakamoto regrese y empiece a mover sus BTCs a los exchanges. Vamos a dar por sentado que conocen la historia de Satoshi, así que no la repasaremos. El punto clave es que la última interacción conocida de Satoshi fue un correo electrónico en abril de 2011. Desde entonces ha habido un silencio total y todos los monederos asociados han permanecido inactivos. Aunque la mayoría de vosotros conocéis a Satoshi, lo que quizá no sepáis es que Satoshi supuestamente ejerce el control sobre más de 20.000 monederos que contienen un total estimado de 1 millón de BTCs. Se cree que Satoshi creó tantos monederos para mejorar la privacidad y la seguridad. Cada vez que Satoshi minaba un bloque, utilizaba una nueva dirección de monedero para recibir la recompensa del bloque, que inicialmente era del 50 BTCs. Esta práctica dio lugar a la acumulación de más de 20.000 direcciones diferentes atribuidas a Satoshi, conocidas como monederos Patoshi, la mayoría de las cuales contienen exactamente 50 BTCs debido a esta estrategia de minería. Por eso se cree que Satoshi tiene alrededor de 1 millón de BTCs. 20.000 por 50, 1 millón. Aunque no conocemos las 20.000 direcciones, hay algunas que sí conocemos. La más famosa es esta, que recibió los primeros 50 BTCs minados del bloque Génesis. Genial, ¿verdad? Otra dirección famosa es esta que Satoshi utilizó para enviar la primera transacción de 10 BTC a Hal Finney, uno de los primeros colaboradores de Bitcoin. En fin, volvamos al vídeo. Si incluso una parte de este millón de BTCs se trasladara a exchange, esto podría suponer enormes riesgos para BTC. Obviamente, probablemente equivaldría a una entrada repentina de BTC en el mercado, pero esa es la menor de nuestras preocupaciones. El regreso de Satoshi no solo podría atraer la atención de las autoridades regulatorias, sino que podría asustar al mercado más allá de lo imaginable. Hay quienes argumentarían que, por así decirlo, incluso marcaría el principio del fin. La mística que rodea a Satoshi contribuye a la narrativa y al valor percibido de Bitcoin. Mover o vender activamente cualquier BTC podría alterar esta percepción, afectando potencialmente al valor a largo plazo de Bitcoin. Algunos analistas creen que el regreso de Satoshi demostraría que el propio creador de Bitcoin ha perdido la confianza en la mayor criptomoneda del mundo. Esto provocaría un crash sin precedentes, no solo para BTC, sino para todo el mercado de las criptomonedas, ya que Bitcoin es la razón de ser del sector. La salvedad a tener en cuenta es que el regreso de Satoshi podría ser beneficioso a largo plazo. Seguro que asustaría a la gente, pero paradójicamente podría mostrar un mayor nivel de confianza, ya que él o ellos se sintieron lo suficientemente cómodos como para salir a la luz. También hay que tener en cuenta que Satoshi podría ayudar a resolver los debates sobre la verdadera intención de Bitcoin de una vez por todas, proporcionando seguridad al sector. Y aunque el regreso de Satoshi probablemente provocaría unas cuantas reevaluaciones regulatorias, podría desempeñar un papel fundamental en la configuración de los futuros marcos regulatorios. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto nos lleva al último desafío al que podría enfrentarse BTC en 2025. La posibilidad de que la inflación empiece a subir y de que los tipos de interés suban en respuesta. Hay unas cuantas causas potenciales para que la inflación se incremente este año. Un ejemplo son los aranceles que hemos mencionado antes. Si Trump implanta aranceles a gran escala, esto supondría en esencia un impuesto sobre los bienes importados. Esto hace que sean más caros de obtener para las empresas, lo que se traduce en inflación a nivel de consumidor. Por si sirve de algo, los anteriores aranceles de Trump no tuvieron efectos sobre la inflación. Alternativamente, cualquier deportación masiva podría tener un efecto similar, porque crearía una escasez de mano de obra. Los empresarios tendrían entonces que cubrir esas carencias ofreciendo un paquete salarial más elevado,
un gasto que se repercutiría en el consumidor. Da la casualidad de que Trump está planeando lo que él llama, citamos, la mayor operación de deportación interna de la historia de los Estados Unidos. Otras causas de la inflación son una posible interrupción de las cadenas de suministro, un incremento inesperado del precio de las materias primas y el encarecimiento de la vivienda, por nombrar algunas. Si la inflación aumenta más de lo esperado, la Reserva Federal probablemente intervendría subiendo los tipos de interés para reducirla. Como la mayoría de vosotros sabréis, la subida de los tipos de interés puede provocar una caída en los mercados, sobre todo en los tipos de interés a largo plazo, que probablemente subirían automáticamente en respuesta a la inflación, como consecuencia de que los inversores en bonos quieren tipos de interés más altos para compensar el aumento de la inflación. El lado positivo es que si los tipos de interés a largo plazo empiezan a subir demasiado, la Reserva Federal se vería obligada a intervenir y poner en marcha estímulos, comprando bonos de los Estados Unidos, bajando sus rentabilidades y, por extensión, los tipos de interés a largo plazo. En realidad, esto acabaría siendo alcista para el Bitcoin y las criptomonedas en su conjunto, pero la subida inicial de los tipos de interés podría causar una caída significativa que nadie espera. Para terminar, equilibremos un poco la balanza y repasemos rápidamente todas las razones por las que 2025 podría ser alcista para BTC. Ante todo, es probable que sea el año en que veamos marcos regulatorios claros para las criptomonedas en los Estados Unidos. La administración Trump tiene una postura más pro criptomonedas y está reuniendo activamente equipos para elaborar políticas favorables. Por si fuera poco, Trump planea trasladar la supervisión de las criptomonedas de la SEC a la CFTC, que se considera mucho menos anticriptomonedas. Incluso la propia SEC podría volverse menos hostil con la dimisión del presidente Gary Gensler y su probable sustitución por Paul Atkins, de quien se espera que adopte un enfoque más equilibrado. 2025 también es un año posterior al halving. Para los que no lo sepan, el halving es un acontecimiento que tiene lugar cada 4 años y que reduce a la mitad el nuevo suministro de BTC minado. El último tuvo lugar en abril de 2024. Esto es significativo porque históricamente el año posterior al halving tiende a ser alcista y a menudo marca el pico del ciclo. Para ayudar a alcanzar ese objetivo, es probable que los ETFs de Bitcoin al contado sigan ganando interés institucional. Como sabréis, fueron los ETFs los que impulsaron al BTC por encima de su máximo histórico anterior a principios del año pasado. A medida que el mercado alcista siga avanzando, más inversores se sentirán atraídos por los ETFs para exponerse al BTC. Además, los inminentes ETFs de altcoins no solo podrían atraer la atención hacia las altcoins en cuestión, sino que también podrían atraer más atención hacia los ETFs de Bitcoin al contado. Por ejemplo, podríamos ver una rotación desde los ETFs de altcoins hacia los ETFs de Bitcoin al contado, del mismo modo que vemos con las altcoins y el BTC. Esto significaría aún más flujos de entrada que harían subir el precio del BTC. Puedes obtener más información sobre esos ETFs de altcoins en la descripción. En cualquier caso, es probable que 2025 sea un gran año para las criptomonedas. Y si quieres saber más sobre lo que creemos que ocurrirá este año, puedes averiguarlo consultando nuestro vídeo de predicciones que encontrarás en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha dado en qué pensar, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón y pulsa el botón de suscripción para recibir más contenido como este. No olvides darle también a la campanita de notificaciones para no perderte el próximo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Que Satoshi esté con vosotros. Chao, chao.